inicio de esta clase, que ya me empieza la última, ¿sí? ¿Profe? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, no sé si pudo ver mi mensaje. Yo soy el chico que habló con usted al principio de clase. Sí, Por Gabriel, el... sí. Sí, te recuerdo. La verdad que estos días estoy como bastante colapsada por ahí, entonces me olvido de contestarles en el momento. Perfecto. Sí, creo haber leído tu mensaje. Sí, que vos tenés la situación esa de que Sí, solamente para recordarle, bueno, ya quedarme tranquilo, digamos, de que no se sí. le pasó Sí, de todos por la... modos, las notas, o sea, el tema de las planillas recién las vamos a estar viendo la semana que viene, después del primer, y después, digamos, después del recuperatorio. Así Bien. que, pero sí, yo ya creo que en el listado ya te tengo ahí agendado, digamos, tengo un asterisco de tu situación particular. Perfecto. No es necesario que me vuelva a conectar entonces para recordarle ni nada. No hay ningún problema. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profe. Profe, yo tengo una consulta más. Adelante. Sí, decime, Juan. ¿Se va a poder rendir oral también? Lo que es que si yo quiero, por ejemplo, en este caso, optar por la opción de rendir oral o... Sí, en principio sí, todo va a depender, digamos, de la masividad y para hacer un horario en particular, digamos. Claro. No, sí, porque capaz que yo rendí el crédito la vez pasada, pero capaz que quiero probar a ver qué onda yo, digamos, oral, capaz. No sé ya. Bueno. Por eso, digamos, era nomás para saber eso. Gracias. ¿Cuándo es la fecha del examen, profe? Disculpa. El jueves que viene. Bien, gracias. Profe, ¿va a haber dos horarios también, a la mañana y a la tarde? Probablemente. Es muy probable que hagamos lo mismo de la vez pasada, un horario a la mañana y un horario a la tarde. Buenísimo, así ya voy pidiendo permiso. Ok. Bueno. Vamos a empezar a ver hoy, sí, hoy vamos a ver bastante teoría. La idea es que podamos desarrollar por lo menos los principios generales de esta parte que nos queda, que sería las sociedades, antes llamadas sociedades civiles y sociedades comerciales. Hoy ya en conjunto, después de la modificación, nos encontramos ya simplemente con las sociedades y principalmente las sociedades comerciales, que están todas dentro de la ley de sociedades, que es la ley número 19.550 o 19.550, ¿sí? Vamos a ver, ya les voy a compartir ahora un poquito, aguárdenme que hoy particularmente está muy lenta esta máquina, ahí se reinició, este PowerPoint se reinició. Ok, vamos a ya les comparto, ¿sí? Ustedes me confirman por favor si efectivamente ven si se ve la imagen, ¿sí? La idea cuál es, chicos, que hoy, de manera rápida, ¿sí? Hoy vamos a estar como con poco tiempo, además tengo que entrar en una audiencia dentro de un rato, ¿sí? Más o menos cerca de las 3:30. La idea cuál es, que podamos por lo menos marcar en esta ley, en la 19.550, ustedes ya desde las clases anteriores ya les había pedido que puedan, a ver, ahí me pueden ver, porque por ahí está un poco inestable el internet acá. Profe, ¿le puedo hacer Sí, una profe. consulta? Sí, si yo veo que se traba mucho, prefiero apagarle la cámara a que me escuchen bien, ¿sí? ¿Quién quería consultar algo? Yo creo, estoy casi 100% seguro que el 18 voy a estar medio en la ruta viajando, porque tengo un viaje, bueno, por el trabajo. Ok. No sé si, ¿cómo puedo hacer en ese caso? ¿Voy directo a la recuperación? No sé cuál es su situación particular del primer parcial, pero si usted aprobó en instancia parcial, puede pasar Sí, lo directamente tengo. al Tengo recuperatorio, pero ya aprobado. regulariza. Sí, tengo aprobado. Y bueno, y si no, bueno, si puedo en medio de la ruta conectarme a rendir, lo hago.
Ok, sí, también puede hacer eso, digamos, pero ya podemos coordinar de manera privada, así usted se ajusta al horario, digamos, no sé cuán lejos el viaje que está, perdón, que tiene que hacer, pero bueno, desde mi lado siempre hay buena predisposición. Ok, buenísimo. Ok. Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos que ver la ley de sociedades comerciales, ¿sí? Ustedes tienen en la plataforma, tienen una serie de conceptos, ¿sí? Tanto el material como en el Power. El Power, ustedes siempre recuerden que es una guía, pueden tomarlo como referencia cuando vayan estudiando, así van marcando los puntos principales que tienen que ir viendo, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada nosotros qué vimos? Vimos lo que era contrato de trabajo y los artículos. Perfecto. Solamente nos limitamos a esos artículos, chicos, a nada más, bien, respecto de ese tema. Hoy vamos a ver las sociedades, ¿sí? Comerciales. Es importante que nosotros podamos en un primer artículo poder distinguir a partir de qué momento nosotros podemos hablar de una sociedad comercial. ¿Qué entendemos por sociedad? ¿Cuáles son sus partes? ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que intervienen en una sociedad? ¿Bajo qué forma? ¿Cuáles son los objetivos que tiene una sociedad? ¿Son todas las sociedades iguales? El objeto de cada sociedad puede distinguirse, ¿cómo se clasifica? ¿Bien? Son todas las preguntas que debemos hacernos al momento de hablar de la ley de sociedades comerciales. En la 19.550 ustedes se van a encontrar con el artículo 1, en donde les establece, ¿sí?, qué es o cuándo estamos presentes, cuándo estamos ante una sociedad, ¿sí? Y nos dice que habrá sociedad comercial cuando dos o más personas, de manera organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. ¿Bien? Este artículo lo que nos explica, de alguna manera, ¿sí?, nos da la introducción general de este concepto, en donde nos dice, bueno, ¿cuándo nosotros podemos hablar de una sociedad? ¿Sí? Siempre es importante que cuando nosotros hablemos de sociedad, estamos hablando de dos o de más personas, ¿sí? Y que tienen un mismo objetivo, que es la elaboración, la producción, ¿sí?, de determinados productos o de bienes, también pueden ser de servicios, ¿sí?, y que tienen la finalidad no solamente de recibir las ganancias, sino también de soportar las pérdidas. ¿Y cómo ellos participan en esta sociedad? Mediante sus aportes. ¿Bien? Entonces, habrá sociedad comercial cuando dos o más personas de manera organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, más adelante vamos a ver los tipos previstos en esta ley, ¿sí?, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando en los beneficios y también soportando pérdidas, ¿sí? Pasemos al artículo 2. El artículo 2 refiere exclusivamente a los sujetos y nos dice que la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros habíamos visto, ¿sí?, ¿se acuerdan en la primera parte cuando habíamos visto quiénes eran las personas jurídicas y las personas físicas? Cuáles eran las obligaciones y los derechos que podían contraer en determinados actos jurídicos? En este caso, las sociedades, en este caso las sociedades comerciales, ¿sí?, son sujetos de derecho. Pueden contraer obligaciones, ¿sí?, y también son, como les dice ahí el artículo 2, la sociedad es un sujeto de derecho, ¿sí? ¿Entendían hasta acá? Pasemos ahora al artículo 3. Nosotros... ¿Sí? O sea que pueden ser también sociedad entre personas jurídicas. Por supuesto. O sea, no necesariamente persona humana. Exacto. Bien. Sí, sí, sí. Así es. Así es. Lo vamos a ver más adelante un poquito más a profundidad. Me parece que este va a ser un tema que a ustedes les va a ser útil. Por lo menos, como siempre les digo, es importante que ustedes puedan conocer o por lo menos saber a dónde acudir a normativa que les pueda servir a la hora de poder dilucidar alguna situación en particular que se les presente, ¿sí? Quizás a ustedes les surge la posibilidad, entre varios de sus colegas, poder constituirse en una sociedad comercial para brindar determinados beneficios o algún servicio, por ejemplo, de programación, que ustedes puedan saber, bueno, ¿cómo nos podemos constituir en una sociedad comercial? ¿Cuántos debemos ser? Bueno, ¿cómo van a ser nuestros aportes? ¿Cómo vamos a hacer nuestras rendiciones de cuentas? ¿Cuál es el objetivo de nuestra sociedad? ¿Sí?
Entonces es importante que ustedes puedan ir, una empresa puede participar como accionista en nuestra sociedad, ¿bajo qué términos? ¿Bien? Todo eso se deben preguntar a la hora de hablar de una sociedad comercial, ¿sí? Para eso siempre la van a tener ahí, por lo menos descargada en su compu, a la 19550 que los va a ayudar, ¿sí? Si es que les surge esta propuesta. Bueno, continuando, veamos un poquito las asociaciones bajo forma de sociedad. Las asociaciones, ¿sí? Cualquiera fuera su objeto, que adopten la forma de sociedad, bajo alguno de los tipos previstos, quedan sujetas a sus disposiciones. Es decir, hay diferentes tipos de asociaciones, ¿sí? Que pueden, ¿sí? Estar bajo la forma de una sociedad comercial. Cuando asume eso, es importante asumir, ¿sí? Todas las obligaciones que nos refiere esta ley, esta 19.550. Por eso les dice asociaciones bajo forma de sociedad, ¿sí? Independientemente del objeto que tenga una asociación, ¿sí? Puede adoptar la forma de alguna sociedad, es decir, de una sociedad tipo SRL, una sociedad anónima, o una sociedad en comandita simple, o en comandita por acciones, que ya vamos a ver qué son esos tipos de sociedades, pero que de alguna manera asumen en su totalidad en cuanto a las formas, ¿sí? Establecida por esta ley. Veamos un poco los siguientes artículos. El artículo 4, 5, 6 y 7 nos van a detallar cuáles son las formas de las sociedades, cuál es el reglamento, cuáles son las facultades del juez, ¿sí? Como así también el procedimiento de las sociedades comerciales. ¿Qué nos dice el 4? El contrato por el cual se constituye o modifica una sociedad se otorgará por instrumento público o privado. ¿Bien? Entonces, para que sea válido una sociedad comercial, debe cumplir con este requisito, que debe ser constituido, ¿sí? Mediante un instrumento público o mediante un instrumento privado, ¿sí? En el artículo 5 nos establece la obligación del registro, de la inscripción en el registro público de comercio, y nos dice, el contrato constitutivo modificatorio se inscribirá en el registro público de comercio de domicilio social en el término y condiciones de los artículos 36 y 39 del Código de Comercio. La inscripción se hará previa ratificación de los otorgantes ante el juez que la disponga, excepto cuando se extienda por un instrumento público o las firmas sean autenticadas por el escribano público u otro funcionario competente, ¿sí? No es más ni menos que frente a cuál es el objeto de esta sociedad que se está por constituir, vamos a ver si es por instrumento público o privado y si debemos inscribirla, ¿sí? Con los requisitos de forma que nos exige la ley. En cuanto al reglamento, nos dice la 19.550, si el contrato constitutivo previese un reglamento, este se inscribirá con idénticos recaudos, ¿sí? Las mismas inscripciones se efectuarán en el registro público de comercio correspondiente a la sucursal, ¿sí? Es decir, es el paso a paso de cómo va a ser la modalidad de la inscripción, ¿sí? Del contrato constitutivo de esta sociedad. En el ¿sí? En las oficinas, si son de instancia pública como también de privada, pero es importante que cumpla con todos los requisitos legales para habilitarlos, ¿sí? A llevar a cabo las actividades propias de su objeto. En su caso, dispondrá la toma de razón y la previa publicación que corresponde. La publicación es muy importante, chicos, porque es la manera de dar a conocer la existencia y la validez y la eficacia, ¿sí? De dicha sociedad comercial. ¿Bien? La sociedad solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el registro público de comercio. ¿Bien? De esa manera estamos frente a una sociedad comercial real, válida, realmente constituida, regularmente constituida, porque en el camino nos encontramos con un montón de asociaciones que tienen formas de sociedades, ¿sí? Pero que no cumplen con los requisitos legales exigidos por la 19.550. ¿Bien? Pasemos un poquito más adelante a esta ley y veamos un poco las clasificaciones de las sociedades, ¿sí? Las sociedades tenemos, por un lado, las sociedades regulares, ¿sí? Dentro de ellas tenemos las sociedades de interés, las sociedades por cuotas y las sociedades por acciones, ¿sí? Dentro de estas vamos a ver diferentes tipos. Por ejemplo, dentro de las sociedades de interés tenemos la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de capital e industria. En el caso de la sociedad por cuotas, es la famosa sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Las SRL, que ustedes deben conocer.
o por lo menos haber escuchado nombrar. Y las sociedades por acciones, y en este caso se subdividen en sociedades anónimas y en sociedades en comandita por acciones, ¿sí? Las sociedades, dentro de nuestro código, en la sección 4 del capítulo 1, nos vamos a encontrar, ¿sí?, con los requisitos, con los diferentes tipos de clases de sociedades. ¿Qué nos dice de las sociedades van del artículo 21 al 26? Nos dice que sociedades son aquellas que no están constituidas bajo ningún tipo social, ¿sí?, de este capítulo 2. Acá, ¿sí?, yo agregaría las sociedades irregulares, ¿sí? Ahí yo pondría sociedades, ahí yo pondría irregulares, ¿sí? Las regulares son las que están constituidas y las irregulares son las que no se encuentran constituidas, ¿bien? Pero que en nuestro código sí se encuentran establecidas entre el artículo 21 y 26, sí lo detalla. Y nos dice, son aquellas que no están constituidas bajo ningún tipo societario, digamos, dentro de este capítulo 2, son aquellas que omiten requisitos esenciales y son aquellas que incumplen con las formalidades exigidas por la 19.550. Entonces tenemos la sociedad, cuando a ustedes les toque ver temas sociedades, es importante que cuando les pida la clasificación de las sociedades puedan ustedes distinguir entre las sociedades irregulares y las sociedades regulares. La misma palabra de alguna manera lo lleva a la distinción. Las regulares son las que se encuentran constituidas en la 19.550 y las irregulares son las que no. Sin embargo, se encuentran establecidas en el artículo 21 al 26 de la sección 4, ¿sí? Vamos a ver las características de las sociedades comerciales. Las características, esto también es generalmente la misma pregunta, se suele pedir el concepto, la clasificación, ¿sí?, características, elementos generales, elementos específicos, o sea, cuáles son los elementos que están en todas, cuáles son los elementos puntuales de acuerdo a qué tipo de sociedad. Entonces podemos decir que las características de las sociedades son de que son plurilateral, ¿sí?, porque siempre hablamos de dos o más partícipes y dentro de las partes pueden haber muchos sujetos, ¿sí?, muchas personas, tanto físicas como jurídicas. Es consensual, ¿bien?, porque hay un acuerdo de por medio, es conmutativo, es oneroso, es de ejecución continuada, es de organización. Ustedes recuerden en el artículo 1 cómo arranca la redacción del artículo 1, ¿sí?, que les dice: habrá sociedad comercial cuando hayan dos o más partes que de manera organizada, les dice, ¿sí? Entonces, en ese punto es clave esta característica de la organización, ¿sí? Estas características, nos dice la ley, están presentes siempre que se trate de una sociedad de dos o más socios, ¿bien? La única excepción de todas estas características es de la sociedad unipersonal, ¿sí?, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Esta es como la excepción a la regla, ¿bien? Pero no se hagan problemas que no difiere, salvo por la característica esto de la pluralidad, el resto es muy similar. Bien, pasemos ahora entonces a los elementos generales, es decir, a los elementos que se encuentran presentes en todos los tipos o los diferentes tipos de las sociedades comerciales, ¿bien? Por un lado tenemos los elementos generales, que son: primero, el consentimiento de los socios, ¿sí? Ahí está mal escrito, consentimiento, es consentimiento, ¿sí?, de los socios. No hay contrato sin consentimiento. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos contrato? Que una de las características principales, ¿cuáles eran? El consentimiento, ¿sí? Estaban los elementos externos, internos o los elementos esenciales, ¿sí? Entonces, el primer elemento general que tiene que estar es el consentimiento. En segundo lugar, la capacidad para constituir sociedades, ¿sí? Esto se aplica en los principios generales, que son los principios generales sobre capacidad. El tercer elemento es el objeto del contrato, en el cual está constituido por las prestaciones de dar y hacer que se comprometen a efectuar los socios, ¿sí? La causa del contrato, que vendría a ser la finalidad que tuvieron estos socios a la hora de constituirse en sociedad, y la forma del contrato, que es el conjunto de solemnidades que prescribe la ley que deben realizarse al tiempo de la formación del contrato. Entonces, si ustedes observan, van a encontrarse con elementos que nosotros ya vimos cuando nosotros habíamos estudiado los actos jurídicos, ¿sí? El consentimiento, la capacidad, el objeto, ¿sí?, la forma y la causa. ¿Bien? En este caso del contrato, en el cual se constituye una sociedad comercial, ¿sí?
En cuanto a los elementos específicos, ya son elementos, ¿sí?, que dependerá de cada tipo societario que queramos constituir para poder hablar de ellos. El primero es el de la organización. Se deberá estipular, por ejemplo, cuáles serán las obligaciones de cada socio, cuál será la función de cada órgano, como así también cómo distribuir las ganancias dentro de nuestra sociedad. ¿Bien? Todo eso debe estar manifestado de manera escrita en nuestro contrato de constitución, ¿sí?, de nuestra sociedad comercial. En cuanto a la tipicidad, la 19.550, ¿sí?, nos dice que la sociedad debe constituirse bajo alguno de los 6 tipos previstos en la ley. ¿Cuáles son los 6 tipos previstos en la ley? Son estos, las sociedades regulares, ¿sí? Sociedad colectiva, en comandita simple, capital o industria, SRL, SA, sociedad en comandita por fracción. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de una sociedad regularmente constituida, ¿sí? En el chat preguntan a qué se refiere con solemnidad. A ver, perdón, no, a ver. ¿A qué se refiere con solemnidades? Las solemnidades vendrían a ser las formalidades exigidas por la ley. ¿Se acuerdan cuando recién hablábamos de la importancia de cumplir todos los requisitos legales para poder hablar de una sociedad regularmente constituida? ¿Sí? Solemnidades son como formalidades, lo pueden poner ahí como sinónimo, como formalidades exigidas, ¿sí?, en cuanto a la forma de todo lo que es la documentación a presentar para poder constituir una sociedad. ¿Se entiende? ¿Contesta eso a la pregunta? Ok. Sí, profe. Ok. Gracias, porque por ahí es como que le meto pata y a veces es como que por ahí pierdo la noción del tema del chat. Pero ustedes cuando quieran preguntar, aunque así como recién, interrumpan por favor. Bien, nos habíamos quedado en los elementos específicos, ¿sí? En la organización, la tipicidad, en los aportes. En todas las sociedades los socios deben aportar, ¿bien? Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿todos debemos aportar en dinero? No necesariamente, ¿sí? Como hay un consentimiento de partes, hay una organización de por medio, es importante que eso quede bajo consentimiento y acordado de antemano al momento de su constitución. Pueden ser algunos o todos en dinero, o pueden ser un determinado grupo en especie, ¿sí? Quizás prestan sus servicios, sus conocimientos frente al, o sea, en el conjunto de lo que es la organización para poder dar cumplimiento al objetivo de la sociedad, ¿sí? Entonces, no solamente es en dinero, puede ser en dinero o también en especie los aportes. Lo importante es que quede manifiesto en la documentación, ¿sí?, en este contrato de constitución de una sociedad comercial. ¿Cuál es el fin societario? El fin societario será siempre la producción o el intercambio de bienes y servicios, ¿sí? Esa es la finalidad. Esa finalidad se encuentra establecida en el artículo 1. Si ustedes después retoman el artículo 1, se van a dar cuenta, ¿sí?, que todos estos elementos los vamos extrayendo de allí. ¿Bien? Participación en los beneficios y soporte de pérdidas. Esto también lo dice el artículo 1. Tanto ganancias como pérdidas arroje la actividad societaria deberá distribuirse entre los socios. Y por último, y no por ello menor, el afecto societatis. ¿Qué significa la affectio societatis? Es justamente, ¿sí?, es como la predisposición, ahí les dice, es la predisposición de la sociedad de actuar en forma coordinada para obtener el fin perseguido. Es decir, hablando mal y pronto, como que todos tengamos la camiseta puesta en tirar hacia adelante, en cumplir el objetivo de la sociedad, ¿sí?, y no interponer intereses personales, o sea, trabajar en conjunto en miras de lograr el objetivo por el cual fue constituida esta sociedad comercial. Ese es el affectio societatis, ¿sí? Es la predisposición de la sociedad de actuar en forma coordinada para obtener el fin perseguido para la constitución del mismo, ¿sí?, postergando los intereses personales en aras del beneficio común. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Entonces, conseguir el beneficio mutuo en vez del personal. A ver, justo se entrecortó. Sería conseguir el beneficio mutuo en vez del personal. Exacto, sí, sobre todo cuando hablamos de los objetivos dentro de la sociedad.
para eso constituimos una sociedad, para cumplir con el objetivo, o sea, con el objeto, ¿sí? Por el cual nos motivó a asociarnos con alguien, ¿sí? La idea es que no pensar en los intereses personales, ¿sí? Digamos, descuidando la sociedad. En este caso, es importante tener, por eso es el afecto societatis, es como el afecto, es como la predisposición de poner por encima el objeto de la sociedad, ¿sí? De nuestros intereses personales. Profe, ahí con el tema de la pérdida y las ganancias, Sí. ¿sería según el aporte que tenga cada societario o eso dependería de cómo Bien, en se ese figura el caso son contrato? las sociedades por acciones, dependerá de la acción en la que vos participes, tu porcentaje de aporte, entonces por ese porcentaje de acciones es tu porcentaje de pérdida. Pero eso sí se encuentra estipulado, o sea, al momento de la constitución de la sociedad está establecido qué tipo de sociedad es en la que vos te encuadrás, y ahí en ella es como que tenés como la recetita de cada una de las sociedades y te van diciendo cómo es tanto los aportes como la ganancia en función al porcentaje de digamos, cómo vos participás activamente en cuanto al aporte en la sociedad, ¿sí? Bien. Ok. Vamos bien hasta acá. Veamos un poco el tema de la personalidad jurídica, ¿sí? Como nosotros habíamos visto anteriormente, nosotros habíamos desarrollado personas físicas y personas jurídicas. En el caso de las sociedades comerciales, también ellas tienen la característica justamente de tener la personalidad jurídica. En este caso, ¿sí? ¿Cuál va a ser el nombre de nuestra sociedad? En el caso del nombre de nuestras sociedades comerciales sirve para identificar la sociedad. Existen dos tipos de clases. Por un lado la razón social y por el otro lado la denominación social, que muchas veces puede coincidir. A veces pasa de que el nombre, la denominación social, ¿sí? No coincide con la razón social, no por eso es que esté mal, ¿sí? Pero depende de la manera o la forma que esté inscripto, ¿sí? A veces tienen como un nombre de fantasía, pero la razón social, ¿sí? Es el nombre del dueño o de los dueños, ¿sí? De esa sociedad comercial. ¿Bien? Veamos la capacidad. Las sociedades solo tienen capacidad de derecho, por lo tanto, su responsabilidad no es ilimitada, ya que solo puede ejercer por medio de sus representantes actos que estén relacionados con su objeto social, ¿sí? Entonces, las sociedades comerciales solo tienen capacidad de derecho y actúan por medio de los representantes, ¿sí? Que se encuentran constituidos al momento de la creación de esta sociedad, ¿sí? Se encuentran manifiestas en este contrato constitutivo que decíamos hace un momento, ¿sí? Ellos son los que pueden actuar en representación de la sociedad comercial, ¿sí? Y frente a cualquier acto que esté relacionado con el objeto social de nuestra sociedad, ¿sí? Profesora, Nada interrumpo más. un segundo. ¿Sí? Quería saber si la razón social y la denominación social tenían que tener un tipo de relación. No necesariamente. Digo por el hecho de que quizás un nombre de fantasía puede confundir a una, no sé, al fin por el que fue creada la sociedad, ¿o no? Sí, pero imagínate que es como muy complejo, digamos, ese tema, porque a ver, qué sé yo, hay un negocio que ven artículos de limpieza, entonces le podemos poner limpísimo o qué sé yo, limpiezas y otros servicios, ¿sí? Entonces, o podemos poner directamente el nombre de la persona y ya sabemos a qué es lo que vende, ¿sí? Podemos poner tranquilamente el nombre y sabemos que Juan Pérez vende productos de limpieza. O sea, es como, en realidad depende sobre todo con las personas con las que interviene, con la que la sociedad comercial interactúa, va a depender, pero en realidad no, en ese supuesto, mientras esté inscrito y mientras cumpla con el objeto social, no va a haber problema. Claro, entiendo. A veces pasa que la razón social está inscrito en los nombres, por ejemplo, de los dueños de las sociedades comerciales y nada que ver, entonces por ahí pasa de que a veces en los sistemas de registro de algunas organizaciones figuran con el nombre de fantasía
y después a la hora de buscarlos en los registros para saber que cumplen con todos los requisitos como sociedad comercial, nos volvemos locos para encontrar, porque claro, están con el quit digamos, del dueño, de los dueños, ¿sí? Entonces por ahí es como que hay una confusión. Así que a veces lo que tratan de hacer es de poner de igual manera en conjunto, ¿sí? Pero bueno, hay de todo en realidad. Hay tantos entes, hay iguales, así que es como muy amplio el tema del nombre. En ese caso es algo que me genera duda, el tema del quit de la empresa. Sí. O sea, generalmente puede el dueño o la empresa puede adquirir su propio quit. No, puede adquirir uno. Como persona. Claro. Puede adquirir uno, nada más que para poder hacerlo tiene que cumplir una serie de requisitos. Por eso es que muchas veces algunos dueños prefieren utilizar el suyo, el propio. Pero en realidad sí pueden tener. Puede estar inscripto y sí se le genera. Para eso tienen que tener la personalidad jurídica, tienen que cumplir con todos los requisitos. Claro, entendí, ya, gracias. Okay. O sea, hasta ahora en diferencia a una personalidad de una persona física, Sí. Lo único que estaría variando sería la capacidad de ¿cómo se llama?, de ejercicio, Sí. que la personalidad jurídica no lo tiene, digamos, en este caso. En este caso, cuando hablamos de sociedades comerciales. Claro. Porque la sociedad comercial solamente actúa frente a aquellos actos que estén relacionados con su objeto social. Y a través de sus representantes. Y a través de sus representantes. Y nada más, y termina ahí. Bien. Puede actuar Ok. en otras cosas. Claro. Bien, me gusta que pregunten, eso significa que les interesa el tema. Bueno, sigamos entonces con el patrimonio y el domicilio, que son las otras características. Cuando hablamos del patrimonio, nos dice la 19.550 que la sociedad tiene un patrimonio propio, ¿sí? Diferente al de los socios que le integran. Eso es importante destacar porque por ahí se presta confusión hasta dónde, si yo aporto, entonces yo soy dueño de la mitad del negocio. No, en realidad la sociedad tiene su propio patrimonio, ¿sí? Diferente al nuestro, que nosotros participamos mediante los aportes, ¿sí? Pero no debemos confundir nuestro patrimonio con el de la sociedad comercial, ¿bien? Y por último, el domicilio es la ciudad, pueblo, ¿sí? Le dicen, así dice en la diccionario, que es la ciudad, pueblo, jurisdicción, donde se encuentra la sede social de la empresa, ¿sí? ¿Qué es el domicilio? Que nosotros lo declaramos, ¿sí?, al momento de constituir. Bien, entonces, nombre, capacidad, patrimonio y domicilio deben estar presentes a la hora de hablar de sociedades comerciales, ¿sí? Veamos ahora cuál es la forma de constitución. Esta parte es muy rapidita. ¿Por qué? Porque en realidad es muy textual. Acá ustedes van a encontrar en la ley 19.550, cuando nosotros querramos constituir, ¿sí?, un contrato de sociedad, una sociedad comercial, queremos crear una sociedad, es importante que nosotros tengamos en cuenta como este listado, ¿sí? Es como que tiene que estar todo esto, si no, no podemos hablar de una constitución de una sociedad comercial, ¿sí? Lo primero que tiene que tener es la individualización de los socios, ¿sí? La denominación, cuál es el nombre societario, el domicilio, es decir, cuál es la jurisdicción o el lugar en donde se encuentra la sede social o la sede central, ¿sí? El objeto social, son las categorías de actos que la sociedad se propone cumplir para lograr su finalidad, ¿sí? Que eso también es importante dejar manifiesto y dejar bien detallado cuál es el objeto, ¿sí?, por el cual se crea esta sociedad. ¿Cuál es el capital que tiene la sociedad? Lo tenemos que, digamos, explicitar de manera fehaciente cuánto es y siempre es en moneda argentina, ¿no? Sobre todo lo que es normativa siempre se refiere a moneda pesos de Argentina, ¿sí? ¿Con cuánto es el capital social que se inicia esta sociedad? ¿Cuál es el plazo de duración? Si bien la ley no fija un plazo mínimo ni máximo, solo exige que sea determinado, es decir, que esté manifiesto en el contrato, ¿sí?, cuál es el plazo de duración de esta sociedad. La organización administrativa también debe establecer cómo van a funcionar los órganos, ¿sí?, que constituyen, o cómo van a ser las reuniones de socios, es decir, con qué periodicidad, quiénes van a ser sus representantes, cómo van a ser
cómo va a ser la toma de decisiones, ¿sí? Cómo se van a ejecutar esas decisiones, ¿bien? En cuanto a las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas, si se prevé solamente la forma de distribuir utilidades, de igual modo será sobre las pérdidas, ¿sí? En caso de silencio, será en proporción a los aportes efectuados. Puede suceder que nosotros, por ejemplo, seamos muchos los que aportamos, pero que las pérdidas no las recibimos por igual, ¿sí? Como es un contrato, ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto en la parte de contratos, parte final, lo que acuerdan las partes es ley para las partes. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre que haya un consentimiento, un acuerdo, un consenso de parte, nosotros podemos dejar manifiesto en nuestro contrato cómo queremos que sean las pérdidas, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros no escribimos nada, no decimos nada, nos llamamos al silencio frente a esto? Y bueno, en este caso la ley lo que hace es interpretar de la siguiente manera: las pérdidas serán en proporción a los aportes efectuados por cada uno de los socios que participan en esta sociedad, ¿sí? En cuanto a los derechos y obligaciones de los socios, ¿sí? Mediante cláusulas se estipulará a fin de precisar los derechos y obligaciones de cada socio, y el funcionamiento y liquidación, en donde nos dice que el contrato debe indicar cómo será el funcionamiento del contrato, debiendo especificar también la disolución y la liquidación de la misma. Bien, es importante dejar manifiesto todos estos 10 puntos, ¿sí? Al momento de la constitución de nuestro contrato de sociedad, ¿sí? Modificaciones no inscriptas, ineficacia para la sociedad y los terceros, ¿bien? El artículo 12 y 13 nos refiere justamente a las modificaciones no inscriptas, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que las modificaciones no inscriptas regularmente obligan a los socios otorgantes. Son inoponibles a los terceros, no obstante, ¿sí? Estos pueden alegarlas contra la sociedad y los socios, salvo en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada. Acá ya nos vamos como ajustando un poquitito más a algunas modificaciones que nosotros nos puede surgir de que no las hayamos inscrito, entonces si resultan que son ineficaces para la sociedad, cómo son o cómo están frente a los terceros. Entonces el artículo 12 nos dice, bueno, que las modificaciones no inscriptas regularmente, es decir, pasa el tiempo y yo no inscribo las modificaciones, ¿sí? Obligan a los socios otorgantes, ¿sí? Pero son inoponibles a los terceros. Porque el tercero puede no saber cuáles son las modificaciones, porque justamente no se encuentran inscriptas, ¿bien? No obstante, esto pueden alegarlas contra la sociedad y los socios, ¿sí? Salvo en el caso de las sociedades por acciones, que tienen una serie de requisitos en particular, y en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, donde justamente la responsabilidad, como se encuentra limitada, entonces por ahí los efectos que surgen como consecuencia de estas modificaciones no inscriptas, ¿sí? Es medio como complejo a la hora de impartir cuál es el porcentaje de responsabilidad con la que participan los socios, ¿sí? Acá me quiero detener con este tema de las cláusulas leoninas, que creo que en algún momento habíamos hablado nosotros. Las cláusulas leoninas, ¿las conocen ustedes? Aguárdense ustedes. Sí, Ok, ¿qué son las cláusulas leoninas? son No, yo no tengo idea. como abusivas, digamos. Bien, como abusivas, sí, así es. Son abusivas. Son cláusulas arbitrarias que se encuentran escondidas en los contratos, en este caso en el contrato de sociedades comerciales, pueden estar, ¿sí? No solamente en este tipo de contratos, en los contratos en general, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 13 en la 19.550? Nos dice, son nulas las estipulaciones siguientes: que alguno o alguno de los socios reciban todos los beneficios o se les excluya de ellos o que sean liberados de contribuir a las pérdidas, ¿sí? Eso es una cláusula leonina. Que al socio o socios capitalistas se les restituyan los aportes con un premio designado o con sus frutos o con una cantidad adicional, haya o no ganancia. Ahí hay una disparidad. Recién habíamos dicho de hablar del afecto societatis, en este caso no hay nada de eso, ¿sí? Se está beneficiando este socio capitalista, ¿sí? Que frente a una pérdida, él igualmente recibe la restitución de su aporte con un premio independientemente si hay o no ganancia, ¿bien? Entonces son leoninas, por lo tanto son nulas, ¿bien? Lo que pasa es que a veces se encuentran tan bien escondidas que a veces es difícil poder comprobarlas, ¿bien? Esa es la famosa letra chica. Esa es la famosa letra chica. Por eso ustedes siempre pongan el ojo ahí en esa letra chica,
que no los apuren a firmar nada. También les dice el artículo 13, que aseguren al socio su capital o las ganancias eventuales. ¿Bien? Que la totalidad, o sea, a medida que les voy leyendo, quiero que ustedes vayan observando cómo es contradictorio esto del aspecto societatis que nosotros recién hablábamos, ¿sí? En el inciso 4 les dice que la totalidad de las ganancias y aún de las prestaciones a la sociedad pertenezcan al socio o socio sobreviviente. ¿Bien? Que permitan la determinación de un precio para la adquisición de una parte de un socio por otro, que se aparte notablemente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva. ¿Bien? Hay siempre una cuestión arbitraria, ¿sí? De desventaja o de favorecimiento a uno de los socios en contrapartida o, digamos, contrarrestando los beneficios de los otros socios. ¿Bien? Esas cláusulas, según el artículo 13 de la 19.550, son nulas. ¿Bien? Ahora, esta parte que está acá, ¿sí? Que no me voy a meter tanto, pero quiero que las veamos. Yo les voy a mostrar porque quiero que pasemos al siguiente tema, ¿sí? En esta parte, hasta el final, ¿qué van a tener ustedes? ¿Sí? Por eso les pido que tomen como guía esta parte. Van a tener sociedad colectiva, cómo se caracteriza, cómo se denomina, cómo se modifica una sociedad colectiva y cuál es su sanción, ¿sí? Sociedad en comandita simple, cómo se caracteriza una sociedad en comandita simple, cómo se denomina, cómo son sus aportes, cómo se administra y cuál es su sanción. Sociedad de capital industria, cómo se caracteriza una sociedad de capital industria, ¿sí? ¿Cuál es su razón social? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se representa? ¿Qué pasa cuando hay un silencio sobre las partes de los beneficios? ¿Sí? Las resoluciones sociales, muerte o incapacidad de los socios, quiebra, ¿sí? Que acá es donde quiero que lleguen. Cada una de las imágenes, acá hasta el final, habla exclusivamente de los 6 tipos de sociedad comercial que nosotros vimos al principio cuando habíamos enunciado las sociedades regulares, ¿se acuerdan? Que habíamos distinguido, por un lado están las regulares, que son las que están en la 19.550, y después por el otro lado son las que no están, digamos, regularizadas, pero sí están en la parte del Código de Comercio, entre el artículo 21 hasta el 26, ¿sí? En la sección 4. Acá está, la sociedad de responsabilidad limitada está un poquito más largo. ¿Por qué? Porque tiene una serie de requisitos, ¿sí? O sea, es un poquito más extensa. Les habla de la cantidad de socios, de la denominación, cómo es el capital y cómo son las cuotas sociales, ¿sí? Cuáles son los derechos y obligaciones. Sí, Georgina. Eso justamente le estaba por preguntar, la diferencia entre una sociedad anónima y una SRL. Bien, podemos ver la sociedad. Depende, acá mira, vamos a ver. En una sociedad de responsabilidad limitada, los socios son responsables de acuerdo a los aportes que realizan, ¿sí? Les dice acá, por ejemplo, en la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? El capital se divide en cuotas. Los socios limitan su responsabilidad a la integración de las que se suscriban o adquieran, ¿sí? Sin perjuicio de la garantía que se refiere al artículo 150. Pero como que la regla general, ¿sí? El capital se divide en cuotas. ¿Qué cantidad de socios puede tener una responsabilidad, una SRL? El máximo es de 50. Bien, ese es un punto que tiene diferente con la sociedad anónima, ¿sí? O sea, en este caso, como que todos tienen que pagar una cantidad de cuota y todos abonan la misma cantidad por igual. No necesariamente. Bien. Sería según el aporte de cada uno. La responsabilidad es por la cuota que yo aporto al capital. ¿Bien? O sea que no hay según una fija. Claro. A ver, vamos de vuelta. Y tiene un aporte mínimo, o sea, hay un mínimo que, o sea, para ingresar a una SRL Sí. hay un aporte mínimo para poder ingresar, digamos, por más que no sea equitativo o igual, o sea, por más que Y tu el importe no sea el por mínimo. Ok. ¿Sí? Las responsabilidades y las ganancias también supongo que se adecúan a lo que la cada cuota uno... social. Bien. ¿Tiene algo que ver con las acciones esto o no? Sí. ¿Sí? ¿Sería como comprar acciones? Sí, podría ser, digamos, sí. Lo que pasa es que acá generalmente se refiere a la cuota social, digamos, por eso, porque es una sociedad de responsabilidad limitada. Justamente
o sea, es una serie de exigencias que justamente la ley exige para la constitución de esta sociedad. Sí, pero sí, son las famosas acciones, pero como en una instancia menor. Tengan en cuenta que para el máximo de accionistas tiene que ser de 50. ¿Sí? Claro, entiendo. Bien. Acá miren, en la parte de la responsabilidad, los gerentes, ¿sí?, serán responsables individual o solidariamente según la organización de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento, ¿sí?, establecidas por el contrato. Si una pluralidad de gerentes participaron en los mismos hechos generadores de responsabilidad, el juez puede fijar la parte que a cada uno corresponda en la reparación de los perjuicios atendiendo a su actuación personal. Son de aplicación las disposiciones relativas a la responsabilidad de los directores cuando la gerencia fuese colegiada. Bien, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones de la responsabilidad de la sociedad de responsabilidad limitada? ¿Sí? En el caso de los gerentes tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores de las sociedades anónimas. ¿Sí? No pueden participar por cuenta propia o ajena en actos que importen competir con la sociedad, salvo autorización expresa y unánime de los socios. Bien, veamos una sociedad anónima, ¿sí? ¿Por qué es anónima? Bien, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, antes que me olvide, por ejemplo, la denominación social, podemos decir, no sé, a ver, yo puedo decir Moreno, Daud y Arimendi y asociados, ¿sí? O puedo conformar con el nombre de uno o más socios y pongo SRL, ¿sí? En el caso de las sociedades anónimas, ¿sí?, no se lleva el nombre de ninguno de los socios, es una SA, ¿sí? Generalmente. Y eso tiene que ver porque no tiene una capacidad limitada como una SRL. Muy bien, así es, Georgina, exactamente, ¿sí? Si se constituye por acto único el instrumento de constitución, contendrá los requisitos del artículo 11 y los siguientes. Y acá empieza esta parte, que es la que ustedes tienen que ver sobre sociedad anónima. ¿Qué es lo que yo les sugiero? Ustedes armen una tablita, ¿sí?, en cantidad de socios, cuál es el objeto social, cuáles son los derechos y las obligaciones, y van marcando de cada una de estos 6 tipos societarios, ¿sí?, y van marcando las diferencias. ¿Bien? Eso les va a servir un montón para poder identificar como las características así, como posta de cada una de las sociedades, ¿bien? Profesora, ¿y es necesario que nos aprendamos los números de los artículos y eso? No, no es necesario que se aprenda ningún número de artículo. Ah, bien. Podemos hacer la tabla entonces con las sociedades. Exacto, ¿sí? Y marcar pueden cada... una tablita con las sociedades y van marcando, por ejemplo, qué cantidad de socios pueden tener, ¿sí?, cuál es el objeto social, cómo son los derechos y obligaciones, cómo es la... Cuadro comparativo. Claro, como un cuadro comparativo, así es, así es. En esta parte, de la sociedad anónima, tenemos, en el caso de la sociedad anónima, ¿sí?, respecto del capital social, la naturaleza, clases, modalidades y emisión y demás características de las acciones, y en su caso su régimen de aumento, ¿sí? En este caso, la suscripción del capital, el monto y la forma de integración, y si corresponde el plazo para el pago del saldo adeudado. Ustedes pueden especificar hasta cuándo ingresan a la sociedad, ¿sí? En el caso de la elección de los directores o del directorio, en el caso de una sociedad anónima, ¿sí?, la elección de los integrantes de los órganos de la administración y de fiscalización se fijan por el término de duración en los cargos, tienen un plazo de finalización, ¿sí? Todos los firmantes del contrato constitutivo se consideran fundadores. Todos los que constituyen, todos los que crean la sociedad, se los denominan fundadores, ¿bien? Son los que están desde el primer momento. El contrato constitutivo será presentado a las autoridades de Contralor para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales, que son los que nosotros habíamos dicho ya en los primeros artículos, ¿sí? Luego también tienen, como son 6, les queda la sociedad inconvenida por acciones, ¿sí? Y, espérenme un segundo, acá. La sociedad inconvenida por acciones, ¿sí?, que son aquellas sociedades, ¿sí?, que va a depender de las acciones, justamente, ¿bien? Les dice el 315,
que refiere exclusivamente al capital, bien, cómo se representa, y le dice, él o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Él o los socios comandatarios limitan su responsabilidad al capital que suscriben, ¿sí? Solo los aportes de los comandatarios se representan por acciones. Usted va a decir, ¿qué es comandita? Bueno, para que les quede más claro, yo ahora cuando terminemos la clase les voy a pasar un video, porque por ahí es medio complejo el poder distinguir cuando nosotros hablamos de la sociedad en comandita simple o en comandita por acciones, ¿sí? Así que no se preocupen con esa terminología que lo van a sacar bien. ¿Qué más de acá? Bueno, acá les explica, con esto también lo tienen que sumar al cuadro, ¿sí? Las sociedades en comandita por acciones son muy parecidas a los requisitos de las sociedades anónimas, ¿sí? Digamos, depende exclusivamente tanto los derechos como obligaciones de los accionistas, va a depender del porcentaje de acciones que participen en la sociedad, ¿sí? Entonces, muy similar, podríamos llegar a decir que actualmente la 19.550 ha quedado un poco desactualizada en cuanto a las normativas, porque podría ajustarse en otros supuestos, ¿sí? Pero por el momento nos manejamos así como está la ley. En el artículo 317 refiere exclusivamente a la denominación social, ¿sí? Y se integran con las palabras sociedad en comandita por acciones, las abreviaturas son SCA, ¿sí? Así que si alguno tiene o conoce alguna y se encuentra con esas siglas, ¿sí? Que son muy poquitas, generalmente las más conocidas son las SRL o las SA, ¿sí? La omisión de esa indicación será responsable, ¿sí? Limitada y solidariamente al administrador, juntamente con la sociedad por los actos que concertaren en las condiciones, ¿sí? La administración puede ser unipersonal y será ejercida por socio comanditario tercero, quienes durarán en sus manos el tiempo que se fije en el estatuto, sin las limitaciones del artículo 250. Bien. La sociedad en comandita por acciones también habla de la remoción del administrador, bajo qué supuesto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay acefalía de la administración? Cuando la administración no puede funcionar en una sociedad en comandita por acciones. En ese supuesto se debe reorganizar por un plazo de 3 meses, ¿sí? Toda la actividad vinculada a la administración de dicha sociedad. ¿Bien? ¿Quiénes pueden participar en la asamblea? La asamblea se integra con socios de ambas categorías, ¿sí? Las partes de interés de los comanditados se considerarán divididas en fracciones del mismo valor, o sea, es como muy específico en esta parte, ¿sí? Las previsiones de los socios administradores, ¿sí? Acá hay como dos momentos en esta sociedad, ¿sí? El comanditado, ¿sí? Que tiene como un porcentaje menor, y después están, lo que acá les dice, ¿sí? Está el socio comanditado, que ahí está, ¿sí? Y los socios comanditarios, son dos tipos. Los socios comanditados son como los gerentes, para darles un ejemplo, ¿sí? Son los que tienen mayor responsabilidad. Y por último, las sociedades cooperativas, ¿sí? Que si bien no se encuentran en la 19.550, sí se encuentran en esta ley de cooperativas, que es la 20.337, ¿sí? Que de alguna manera lo que traté de hacerles acá es sumarles un tipo más de sociedad, ¿sí? Por eso, porque la 19.550 data de mucho tiempo, esta es más nueva, ¿bien? Entonces por eso se encuentra por fuera. En este caso, lo que hice fue ponerles acá las características de las sociedades cooperativas, como por ejemplo, el esfuerzo propio y ayuda mutua entre sus asociados. ¿Ustedes algunos conocen alguna sociedad cooperativa? Hay colegios que en una época, me acuerdo de crisis, funcionaban como sociedades cooperativas, por ejemplo, cuando el dueño del colegio se daba quiebra. Creo, de hecho, hace poco pasó con el caso del Colegio León, que la intención estaba, digamos, generar una cooperativa. Una cooperativa. Sí. Claro, no sé en qué habrá quedado eso, digamos. Oh, claro, bueno, pero está bien, está bueno el ejemplo, Georgina, porque la idea es, bueno, ver, bueno, frente a qué situaciones podemos transformar lo que tenemos y constituirnos en una sociedad cooperativa en este caso. La característica de la cooperativa es justamente que todos los socios participan de igual manera, ¿sí? Todos somos dueños
¿sí? Y todos tenemos el mismo porcentaje y la misma responsabilidad. Es el esfuerzo propio de ayuda mutua entre sus asociados, ¿sí? En el caso de la cooperativa tiene una característica que es la inexistencia de fin de lucro, porque como todos trabajamos para la sociedad, el beneficio se lo lleva la sociedad, ¿sí? Que somos, en definitiva, digamos como que devienen nosotros nuevamente, pero esa es la finalidad de una sociedad cooperativa, ¿sí? Hablando como teóricamente, ¿sí? El capital puede ser variable o ilimitado, puede tener un número ilimitado de socios. La duración de una sociedad cooperativa es ilimitada, ¿sí? Se entiende así. Que no se ha dicho, si no se dice lo contrario, se entiende que tiene una duración ilimitada, tiene una organización democrática, tiene una responsabilidad limitada, ¿sí? Porque va a depender de la cantidad de socios, sí, bien digo, de la cantidad de socios que tenga, ¿sí? Para poder adjudicarle la responsabilidad. La distribución de excedentes en proporción al uso, las reservas, ¿sí? Irrepartibles, que son aquellas que no se pueden dividir entre ninguno de los socios. ¿Cómo podemos clasificar a las sociedades cooperativas? ¿Sí? En cooperativas de distribución, en cooperativas de colación, en cooperativas de trabajo. ¿Sí? Va a depender de cuál es su nivel de organización para poder constituirse en un nivel 1, 2 o 3. Eso lo dice la ley, ¿sí? Establece cuál es su forma de constitución, establece sus plazos de vigencia, como así también sus formas de disolución, ¿sí? Bien, hasta acá, chicos, esto es todo tema de ley de sociedades. Quiero que veamos, aguárdeme un segundito que voy a intentar abrir la otra imagen. Porque nos queda ver... De la parte de contrato para el segundo parcial va solamente lo que vimos la clase pasada, ¿no? Sí, Lorena, vemos solamente eso. Ah, bien. Profe, ¿podríamos hacer como el parcial anterior que usted nos dijo más o menos los temas que podrían ir? Bueno, les puedo pasar como un listadito por el WhatsApp, ¿les parece? Sí, perfecto. Sí, eso le iba a pedir también. ¿Qué nos queda por ver para que repasemos? Sí, estoy muy jugada, pero sí vamos a ver. Nosotros tenemos que ver, ¿sí? Vimos contratos, yo ahora le voy a pasar por el Power, por el chat, pero ya les voy a pasar bien por el WhatsApp a detalle, ¿sí? En el transcurso de ahora del fin de semana. Nosotros vimos de los contratos, ¿sí? Ahora vimos la parte especial, ¿sí? Que es la ley de contrato de trabajo, ¿sí? ¿Cuál era la ley de contrato de trabajo? Ojo. ¿26.390? Bien. Por Google, ¿eh? La ley de contrato de trabajo, la ley de sociedades comerciales y la ley de concursos y quiebras. A esto se le suma el cibercrimen. Bien, esos son los temas que nosotros tenemos que ver ahora para el segundo parcial. Ustedes me dirán, profe, nos queda por ver ley de concursos y quiebras y cibercrimen. Estamos en el orden. Sí, estamos en el orden. Pero sí van a llegar. Quiero que veamos lo de concurso preventivo y quiebra. Yo les dejé colgado en la plataforma las leyes, son muy extensas. Ustedes no necesitan ver toda la ley, pero sí tienen que, si yo les digo que tomen ciertas cosas de ahí, ya les comparto. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque por momentos me sale inestable. Sí, se escucha bien. Sí, Todo el tiempo se escucha bien. Ok. Como nunca. Perfecto. Ahora les voy a compartir pantalla. Ahora.
concurso preventivo y quiebras? Sí. Sí, profe. Bueno. ¿Qué es lo que quiero que vean de concurso preventivo y quiebras? Para ver solamente estos artículos que figuran acá. El concurso preventivo y la quiebra se encuentran en la ley 24.552. ¿Qué es el concurso y qué es la quiebra? El concurso preventivo, hablando mal y pronto, es la previa a la disolución de la sociedad. Cuando entramos en un concurso preventivo es para tratar de salvarla a la sociedad, para que no muera, ¿sí? La idea es que no lleguemos a la instancia de cesación de pagos. ¿Qué es la cesación de pagos? Es el estado de insolvencia de la sociedad. No tengo plata para pagar nada. No me alcanza ni para los sueldos, que es como lo único. ¿Sí? ¿Quién puede pedir el concurso preventivo? Quien puede pedir el concurso preventivo es solamente el deudor. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del concurso preventivo? Revertir la cesación de pagos y pagar a los acreedores para evitar la quiebra. Esa es la idea del concurso preventivo. Ahora, ¿qué pasa si no se da eso? Es como que ya está todo quemado, pasamos a una instancia que es la quiebra, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo primordial de la quiebra? Es liquidar los bienes que tiene el deudor y pagar por lo menos parte de la deuda a los acreedores. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos tipos de quiebra puede haber? Por un lado tenemos la quiebra directa, la quiebra indirecta o la extensión de quiebra, ¿sí? Cuando hablamos de una quiebra directa, ¿sí? Es sin consentimiento previo. Puede ser pedida por el deudor o pedida por los acreedores, ¿sí? Ya no es solamente, como en el caso del concurso preventivo, que solamente el deudor lo puede pedir. No, en este caso, cuando ya estamos a nivel de quiebra, la puede pedir también los acreedores y no solamente el deudor, ¿sí? ¿Se entiende? En el caso de la indirecta, es cuando la quiebra surge como consecuencia, digamos, de la no solución en la instancia del concurso preventivo. Es como que se hizo el concurso preventivo, no se tuvo resultado, bueno, cae en una quiebra, ¿sí? Ese es cuando no prospera el concurso preventivo. La extensión de quiebra es cuando la quiebra principal se extiende a ciertas personas que tuvieron incidencia en ella, ¿sí? Es decir, a personas responsables que en su accionar hizo que devengan justamente en esta situación de quiebra de la sociedad. Entonces se puede extender a esas personas y a su patrimonio también. ¿Bien? Pero ante todo esto es importante, ¿sí?, hablar, les dice esta ley, la 24.552, del acuerdo preventivo extrajudicial. ¿Qué es el acuerdo preventivo extrajudicial? ¿Sí? Este acuerdo lo que busca es solucionar las crisis económicas, ¿sí?, o la cesación de pago de manera rápida, económica, ¿sí?, y con discreción, les dice. Esa es la idea del acuerdo preventivo extrajudicial. ¿Bien? No se trata de un concurso, sino de un acuerdo extrajudicial entre el deudor y todo o parte de los acreedores. ¿Sí? Esto se da a instancia, ¿sí?, de concurso preventivo, o sea, previamente al inicio se puede hablar de un acuerdo preventivo extrajudicial. Chicos, eso es lo más importante que ustedes tienen que entender. Si pueden... Profesora, sí. ¿Y un concurso preventivo a quién se lo solicita? ¿A un juez? ¿A qué organismo? No, ¿O a un el organismo? deudor, el dueño de la sociedad comercial lo tiene que pedir. ¿Pero a quién? ¿A quién sí, le pide al juez, ¿sí? Ah, sí, esa es mi consulta. Sí, o sea, perdón, yo lo entendía, no, lo pide el deudor y lo pide en instancia judicial, ¿sí? Claro, esa era mi consulta, o sea, sí entendí quién lo pide, pero no entendía a quién, si era a un organismo o al juez. Claro, esa era mi consulta. Así es. Igual, profe, la sociedad se puede presentar en concurso preventivo por voto propio, digamos, por ella misma. ¿Cómo de vuelta? Si una sociedad se puede presentar en concurso preventivo de manera espontánea, digamos, ella misma se presenta en concurso preventivo, digamos. Claro, sí. Digamos, el deudor, o sea, son los que piden, ¿sí? En este caso, la gente, digamos, los deudores son los accionistas, perdón, son los dueños de la empresa, son los socios de la empresa, ¿sí? Y es importante, no es en cualquier momento, como diciendo, no, tiene que haber una cesación de pago. Vos debes demostrar al juez de que te encontrás en una situación de insolvencia, ¿sí?
que es el ¿Qué es lo artículo 1 que- de la ley. Es lo que pasó con Luque acá, ¿no? Sí, ese es un ejemplo muy conocido. ¿Sí? Es importante para poder solicitar un concurso preventivo, ¿sí? Cumplir con una serie de requisitos. No es que el juez le toma todo aquel que quiera venir, pase nomás por acá. No, en realidad hay que cumplir con una serie de requisitos. ¿Cuál es ese? El primero es la cesación de pagos. ¿Sí? La cesación de pagos es el estado de cesación de pagos. Es una situación, ¿sí? Es un estado de insolvencia, cualquiera sea su causa y la naturaleza de las obligaciones al respecto, ¿sí? Es presupuesto para la apertura de los concursos regulados en esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 66 y 69. O sea, que para poder dar inicio a un concurso preventivo tenemos que estar frente a una situación de insolvencia, un estado de insolvencia, de cesación de pagos. No tengo dinero, no tengo cómo cubrir con mis obligaciones económicas, ¿sí? Que asumí como sociedad. Profe, para pasar a cualquier de los 3 tipos de quiebra, ¿sí o sí se pasa por el concurso preventivo? No necesariamente, directamente Entonces se puede ir a una quiebra arrancar directa. con una quiebra directa. Claro, ahí está, esa era mi duda. Sí. La quiebra Pero directa, otro- directamente arrancamos en quiebra y después, cuando ya, o sea, ya no hay nada para salvar, no hay salvataje de nada, ¿sí? En cambio, la indirecta es cuando deviene, es porque ya viene, empezó con un concurso preventivo, no tuvo los resultados esperados, entonces caemos nomás en una quiebra. Y es también un poco el caso de Vicentín, cuando también se dio a quiebra, y bueno, pero en este caso... ¿Estuvo en quiebra o estuvo en concurso? Creo que estuvo en concurso, estuvo en concurso, No llegó a y quiebra. bueno, y hubo un intento de expropiación por parte del Estado, digamos, o sea... Sí. O sea, no era expropiación, creo que era salvataje por el tema de la deuda con AFIP, digamos, y con el Banco Nación. Sí, pero muchos medios de comunicación lo titulaban como expropiación, digamos, o como un intento por lo menos. La expropiación. El tema de los medios de comunicación dan a conocer noticias judiciales y de otras características, o sea, de todo tipo, y por ahí no son ciertamente objetivos a la hora de dar a conocer los verdaderos, digamos, los verdaderos conceptos o la terminología que corresponde. Por ahí utilizan más lo que mejor vende. Entonces, es medio complicado saber a ciencia cierta puntualmente cómo fue todo el caminar de esa situación, el trasfondo de la situación, los trasfondos políticos, económicos, ¿bien? Nunca vamos a saber, solamente vimos que era como una expropiación, como decían en la tele, ¿bien? Pero es O por lo menos como... un intento, digamos. ¿Cómo? O por lo menos un intento, digamos. Exacto, ¿sí? Porque después se vino todo marcha atrás, ¿sí? Pero lo importante es poder saber, o sea, quiénes pueden pedir un concurso preventivo, cuál es la situación que tiene que estar una sociedad para que pueda pasar por un concurso preventivo, para qué sirve el concurso preventivo, qué pasa. O sea, la situación en la que tienen que estar todos los socios de esa sociedad, profe, no entendí muy bien eso. ¿De qué? ¿De la cesación de pagos? Claro, o sea, por ejemplo La cesación que... de pago es como el estado de insolvencia de la sociedad. No hay plata, su capital, o sea, no le alcanza para cubrir con todas las obligaciones que tiene. ¿Sí? El bolsillo de la sociedad tiene muy poquito, no alcanza. Entonces el concurso preventivo sirve para poder tratar de salvarla a la sociedad. Pero a veces pasa que ya no, a veces no le alcanza, a veces sí, se logra salvar, pero hay en otras circunstancias en donde no, entonces pasa ya una quiebra, donde se liquida todo lo que queda para tratar de pagar, por lo menos con eso, algo a los acreedores. Profesora, ¿y qué recursos utilizan para salvar, digamos, una sociedad? Y los acuerdos. ¿Qué puede utilizar el juez, por ejemplo? ¿Qué puede hacer? Y lo que pasa es que ahí hay una serie de etapas, ¿sí? Judiciales, de audiencias de las partes, en donde va el juez, para que ustedes más o menos tengan una idea, yo no soy abogada de quiebra, ni hago concurso ni hago quiebra, pero sí conozco de colegas que se hacen muchas instancias para poder acordar con los acreedores, ¿sí? Entonces se buscan como formas de pago,
o sea, se va acordando, se va mediando, entonces también depende mucho digamos, de la situación, porque en el medio suceden tantas cosas en las sociedades, entonces se van produciendo pruebas en el camino, en donde por ahí hay algunos bienes que se encuentran por fuera, entonces pueden volver a la masa concursal y así, ¿sí? Generalmente son un poco extensos este tipo de causas judiciales, se vuelven un poco extensas porque no es como, bueno, no tengo plata y ya está, listo, tengo esto y pago. A veces generalmente terminan cayendo en una quiebra y se termina liquidando, pero es como que sigue siendo la misma solución porque en realidad no hay mucho más, ¿sí? Profesora, ¿este estado de insolvencia sería con el Estado? O sea, la sociedad con el Estado. No, con los acreedores, con sus aportantes. Claro, porque no tiene para pagar sueldo, porque no tiene para pagar nada, o sea, sí, está en el caso falta de Luque es un con caso los que integrantes. ustedes lo pueden tener de acá en Tucumán, que lo pueden analizar tranquilamente. Pero en el caso de la AFIP, por ejemplo, ello sería con el Estado. Sí, en ese caso sería con el Estado. Pero, o sea que el estado de insolvencia puede ser con los mismos integrantes de la sociedad, o sea, en la sociedad misma, o con el Estado. Podría entrar en cualquiera de los dos en estado de insolvencia, ¿así? En realidad, vos tenés que tener un estado de insolvencia. Bien. Profe, Bien. ¿y qué pasa si la sociedad está en quiebra y yo, por ejemplo, soy el dueño de esa sociedad y no le puedo pagar a los empleados, pero yo en mi cuenta personal sí tengo el dinero para hacerlo? ¿Se entiende? Sí. Entonces no ¿Qué estaría pasa en en una situación... A ver, los patrimonios son diferentes, la de una sociedad. Claro, ahí voy. Son diferentes. Pero ahí está metiéndose con la propiedad privada, eso es anticonstitucional, ¿no? Está bien, pero sí, a ver, si el titular... Al menos que vaya a una situación de quiebra, ahí sí me imagino que se van a meter con el patrimonio, ¿no? Eso ya va por el lado del embargo. Ahí puede haber Claro. una extensión de quiebra. Ustedes fíjense, cuando nosotros dijimos extensión de quiebra, miren, le voy a poner ahí atrás. La extensión de quiebra es la quiebra principal, en este caso, siguiendo el ejemplo de su compañero, ¿sí? Que es la sociedad, ¿sí? Está en quiebra, está en una situación de quiebra, se puede extender a ciertas personas que tuvieron incidencia en ella. Y él me acaba de decir que él era el dueño. Entonces pueden ir sobre su patrimonio, ¿bien? Para poder cubrir las obligaciones que no pudo cubrir la sociedad. Le consulto porque estaba viendo lo de Luque ahora en Google y me figura que ha sacado 17 millones de dólares del país. Claro. ¿Y si no tuviera ese dinero como patrimonio propio? ¿Cómo, Marita? Si no tuviera ese dinero como patrimonio propio, digamos, fuera de lo que es la sociedad, igualmente se puede recaer a alguna otra. ¿Cuáles, por ejemplo? Y puede recaer en las personas que han estado vinculadas con las decisiones en la administración de la quiebra, de la sociedad. Que como consecuencias de esas decisiones, la sociedad cae en una quiebra. ¿Sí? Claro, si hay una mala gestión, digamos. Exacto. Sí, cuando decimos administración, es justamente las personas responsables como los gerentes, los directores, el cuerpo directivo, la comisión. ¿Pero qué es lo que podría recaer, digamos? ¿Prisión o hay algo más aparte? Extender la quiebra y cumplir las obligaciones desde el patrimonio de esas personas. Para eso ¿Y qué pasaría si fuera, digamos... Es digamos, demostrar de dónde surgen todos los ingresos que ellos tienen como patrimonio. Entonces, de esa manera vos podés determinar desde tu responsabilidad. Por eso o algunos empresarios ponen sus cosas a nombre de otro. De ahí viene, digamos. Esa herramienta, sí. Sí, o las cuentas fantasmas también. Paraísos fiscales. Exacto. ¿También se puede extender si la persona ya no forma parte de la sociedad? ¿Cómo?
por ejemplo, si se puede extender la deuda a una persona que ya no forma parte de la sociedad, pero que, por ejemplo, si formó parte de la... Sí, se la puede llamar. Sí, se la puede llamar, porque si las decisiones fueron, digamos, habría que demostrar hasta qué momento tuvo participación activa, ¿sí?, en las decisiones de la organización y de la administración de la sociedad, pero sí, si estuvo en un momento, sí. Lo que no significa que se garantice que efectivamente se tiene la quiebra de esa persona y de su patrimonio, pero sí se la puede llamar, digamos, al proceso. O sea que el estado de insolvencia va a responder según el tipo de sociedad, ¿así es? Sí. Y se procesan de manera diferente, supongo. Sí, va a depender de cada tipo de sociedad comercial y así se actúa, pero lo que sí en todas tiene que haber, para que lleguemos a una instancia de concurso preventivo, tiene que haber un estado de cesación de pago. Ahí abajo en la imagen yo le puse ¿a qué se llama estado de cesación de pagos? Es el estado de impotencia de un patrimonio para hacer frente a las obligaciones que lo graban. Esa es como es la respuesta, ¿sí? ¿Cuáles son las características de que se trata de un estado? No es un hecho. No es que hoy no puedo pagarte porque no tengo plata en el cajero, entonces el sueldo, chicos, no. Tiene que tratarse de un estado, ¿sí?, de una situación, digamos, completa, total. ¿Bien? Bien, profesor. Tiene que ser generalizado, debe ser permanente. No es una situación atípica que hoy no tengo, pero sabemos que dentro de 5 días o 10 días nosotros sabemos que vamos a recibir un cierto dinero o ciertas ganancias. Entonces es importante saber que cuando hablamos de estado de cesación es permanente en el tiempo, ¿sí? ¿Y cuándo se toma como permanente, digamos? ¿Después de cuánto tiempo? Bueno, está buena la pregunta, Lucas, porque ahí justo vos enganchás con el tema de los hechos reveladores que está en el artículo 79 en la ley. Si la tienen por ahí a la ley, búsquenla, así lo leemos a los hechos reveladores. Los hechos reveladores son aquellos hechos o decisiones en donde de alguna manera como que te van mostrando, van manifestando el inicio, es como el principio del final, ¿sí? Como que ya vamos adelantándonos a lo que podría estos hechos, digamos, llevarnos a lo que más adelante vamos a conocer como concurso. ¿Sí? Ahora, una especie de predicción, digamos. Sí. Si lo encuentran ahí me avisan, ¿bien? ¿Qué tenemos con el tema de los concursos? Hay diferentes tipos de concursos. Tenemos los concursos pequeños y los concursos grandes, ¿sí? Se clasifican en 2 tipos. El concurso pequeño es cuando el pasivo es menor a 100.000, ¿sí? No hay más de 20 acreedores quirografarios, ya vamos a ver qué son los acreedores quirografarios, o si tienen ustedes Google ahí lo pueden googlear, qué son los acreedores quirografarios, ¿sí? No más de 20 trabajadores en relación de dependencia, ¿bien? Porque tenemos diferentes tipos de sociedades y diferentes tipos de capitales, ¿sí? Por lo tanto, el pasivo puede ser muy grande o no, ¿bien? Cuando hablamos de un concurso grande, cuando no cumple ninguna de las condiciones, cuando sobrepasa el pasivo menor, cuando sobrepasa esos 20 acreedores quirografarios, cuando sobrepasa los 20 trabajadores en relación de dependencia. ¿Bien? ¿Cuáles son los caracteres? La universalidad, la colectividad, la igualdad, la inquisitoriedad y la unis. Son los caracteres propios de los concursos. Cuando hablamos de concurso, hablamos de concurso preventivo. No estamos hablando nada de quiebra, porque a veces cuando empiezan a explicarme la cosa le meten sí porque la quiebra, no sé qué. No, es una instancia diferente. El concurso va primero y después más adelante aparece la quiebra, ¿sí? Ahora estamos en la etapa de concurso. Veamos los presupuestos de los concursos. Primero, habíamos dicho que había un estado de cesación de pago, ¿sí? Que es el estado de impotencia de un patrimonio para hacer frente en forma regular a las obligaciones que logra. Segundo, ¿cuáles son las características de los concursos? ¿Sí? Es un estado del patrimonio, es impotente, el patrimonio no puede hacer frente a ninguna obligación, es generalizado porque es a ninguna obligación, no puede hacerle frente a ninguna, ni a la más grande ni a la más chica. Es permanente, o sea, pasan los meses y sigo igual, ¿sí? Y está exteriorizado por hechos reveladores, ¿sí? ¿Qué son esos hechos reveladores? Ahí en la ley de concurso y quiebras está. Es importante aclarar que la enumeración no es taxativa del 79. ¿Alguien lo encontró?
es una serie, o sea, es una enumeración bastante extensa, el 79. ¿Y por qué les pongo yo que no es taxativa? Porque quizás los hechos reveladores no se encuadran dentro de ninguno de ellos, ¿sí? De ese listado de hechos reveladores, ¿sí? De sucesos que van avisorando esta situación de concurso. Pueden ser otros, ¿sí? Es decir, queda como abierta la puerta a otros hechos que no estén enumerados ahí, ¿sí? Las situaciones que no ocasionan el estado de cesación de pago es un simple incumplimiento, era como yo recién les decía. No se pudo pagar este mes, pero se corrió el plazo de vencimiento, entonces no se podemos pagar dentro de 15 días, ¿sí? ¿Qué es lo que fue sucediendo al principio, allá lejos, y hace tiempo, fue tomado como hecho revelador, ¿sí? El tema de que a los empleados, de este supermercado, que recién decían ustedes, se había empezado a pagar tarde y después le desdoblaban el sueldo y después ya se extendía, ya a veces ya le pagaban 2 meses, le pagaban un mes, pero la mitad y el otro lo hacían en cuotas. Esos son los famosos hechos reveladores, ¿sí? Que van mostrando a dónde vamos a terminar, ¿sí? ¿Serían como indicios o pistas? Son como indicios, ¿sí? Los hechos reveladores, acá yo les puse, ¿sí? Esperaba que alguien los encuentre antes que lleguemos acá, son los hechos que nos revelan el estado de cesación de pagos, ¿bien? Es el reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo efectuado por el deudor, ¿sí? Que el deudor ya lo diga de manera manifiesta de que estamos ante una situación de un posible concurso, ¿sí? La mora en el cumplimiento de una obligación, la ocultación o ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad, en su caso sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir su obligación, que se desaparezca, ¿sí? Clausura de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolle su actividad. Venta, precio vil, ocultación o entrega de bienes en pago. Revocación judicial de actos realizados en fraude de los acreedores. ¿Bien? Cualquier medio ruinoso, fraudulento empleado para obtener recursos. ¿Bien? Y como les dije, no es taxativa, o sea, no nos limitamos a esto. Dejamos la puerta abierta para que hayan otro tipo de hechos reveladores, ¿sí? Ahí es como que queda abierta ese artículo 79, ¿sí? ¿Cuáles son los presupuestos subjetivos? Es decir, ¿quiénes son los sujetos comprendidos dentro del concurso? Pueden ser declaradas en concurso, ¿quiénes? Las personas de existencia visible, las de existencia ideal, es decir, tanto personas físicas como personas jurídicas, de carácter privado y aquellas sociedades en las que el Estado nacional, provincial o municipal se aparte, cualquiera sea el porcentaje de su participación. Con este artículo queda ahí, cuando recién preguntaban, bueno, esta cesación de pago frente a quién es, ¿sí? Es una cesación de pago, independientemente contra quién sea, ¿sí? Por eso es tanto de carácter público como de carácter privado, ¿sí? Se consideran comprendidos el patrimonio del fallecido, mientras se mantenga separado el patrimonio de los sucesores, los deudores domiciliados en el extranjero, respecto de bienes existentes en el país, ¿sí? No son susceptibles de ser declarados en concurso las personas reguladas por las leyes 20.091, 20.321 y 24.241, así como las excluidas por leyes especiales, ¿sí? Para buscar esas leyes y van a saber de quiénes estamos hablando, de qué personas estamos hablando en esas leyes. ¿Quiénes son los sujetos de ser susceptibles de ser declarados en concurso? Las personas físicas, sean o no comerciantes, ¿sí? Las personas jurídicas de carácter privado y las sociedades en las que el Estado sea parte, ¿sí? Esas son las personas de ser susceptibles para ser declaradas en concurso. Generalmente eso es pregunta de examen, ¿sí? Competencia. ¿Qué juez puede intervenir en el concurso? ¿Sí? ¿A quién les corresponde? ¿Cómo vamos a decir, bueno, a este juez le corresponde y a este no? ¿Sí? Entonces, el artículo 3 nos dice, corresponde intervenir en los concursos al juez con competencia ordinaria de acuerdo a las siguientes reglas. Y ahí les explica todas las reglas, ¿sí? De acuerdo al domicilio, si son de existencia visible, si son de existencia ideal, ¿sí? En caso de concurso de personas de existencia ideal de carácter privado que estén constituidas, el domicilio, ¿sí? El juez del domicilio, y les va especificando de acuerdo a cómo está constituida la sociedad, si es regular, si es regular o no, y si es visible o no, ¿sí? Es decir, que tiene un lugar fijo, entonces van a ir adecuando la competencia de cada una de ellas, ¿bien?
Acá, en este cuadrito, lo que hice fue ajustarles el anterior. Le puse de esto, se lo ubiqué en un cuadrito acá. Por ejemplo, en razón de la materia y en razón del territorio. Según el lugar, si es la ciudad de Buenos Aires, el juez con competencia ordinaria en materia comercial. En las provincias en general, los jueces con competencias ordinarias en materia civil y comercial. Esto es como muy derecho, pero es más que nada para que ustedes tengan una referencia, ¿sí? Esta parte, ¿sí? No es que no sea importante, pero hay otras cosas más importantes. Acá yo les puse, en razón del territorio, ¿qué juez es el que va a intervenir? En el caso de las personas físicas, el juez del lugar de la sede de la administración del negocio. ¿Qué pasa si hay muchas sedes? Bueno, se toma el juez de la sede principal, ¿sí? Si no se puede determinar el establecimiento, el juez tuviese prevenido, es decir, en el sorteo cuando ingresa por mesa de entrada en tribunales, a dónde cae, ¿sí? Es el que hubiese prevenido. Si la persona no ejerce ninguna actividad comercial, el juez de su domicilio real, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa con las personas jurídicas? En el caso de las jurídicas, si están regularmente constituidas, el juez del domicilio legal inscripto, ¿sí? Y en el caso de las que no están constituidas, el juez del lugar de la sede o en su defecto, el del establecimiento o explotación principal, donde se lleva a cabo, ¿sí? Se toma como referencia. En el caso del deudor domiciliado en el extranjero con bienes en el país, el juez del lugar de la administración en el país, ¿sí? En su defecto, el lugar del establecimiento, explotación o actividad principal. Es decir, siempre hay como un criterio a la hora de poder ajustar cuál es el juez que interviene, va a depender, ¿sí? De determinadas circunstancias, el domicilio que esté inscripto, ¿sí? O si hay muchas sedes, la sede principal, ¿bien? ¿Qué pasa si no puedo decir, bueno, cuál es la sede? Bueno, el juez que previno, ¿sí? Y en el caso de que no haya ninguna actividad, bueno, se toma la de, en el caso del dueño de la sociedad comercial o de los dueños, ¿sí? Se toma como referencia la del juez del domicilio real, ¿sí? Acá en esta parte les puse el tema de las preguntas que generalmente se saben preguntar en concurso preventivo. Porque a veces confunden mucho con la quiebra. Son dos momentos diferentes, ¿sí? El concurso preventivo tiene la finalidad de lograr un acuerdo entre el deudor y el acreedor para poder superar ese estado de cesación de pagos que nosotros decimos, ¿sí? En donde le permite al deudor poder continuar con las actividades y evitar la liquidación de la actividad, es decir, evitarla la quiebra. ¿Cuál es la finalidad del concurso preventivo? Evitar la quiebra. ¿Cómo evito la quiebra? Y trato de acordar con el acreedor, ¿sí? Trato de evitarla la quiebra. La idea no es que liquidemos las cosas, para eso está esta instancia como previa, ¿sí? Busco superar ese estado de cesación de pagos mediante el acuerdo entre los acreedores. ¿Quién puede pedirlo? El propio deudor, únicamente. O sea, él tiene que levantar la mano y decir, che, necesito ayuda porque necesito salvarla a la sociedad porque si no me voy a una quiebra. Y la idea no es llegar a eso, ¿sí? Que se disuelva. Profe, ¿el acreedor puede ser el empleado también? ¿Sí? ¿Y sí? Bien. En el artículo 5, ¿sí? ¿Quiénes son los sujetos que pueden devenir en un concurso preventivo? Las personas físicas, esto está repetido de lo anterior, las personas jurídicas, la sociedad en la que está parte y las personas jurídicas en liquidación, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos sustanciales? Entonces ahí explica qué tipos de sujetos son los que pueden solicitar, ¿sí? La formación de un concurso preventivo, ¿sí? Establecen los plazos de presentación, qué es lo que se debe acreditar, ¿sí? El artículo 11 también es importante, porque les dice, bueno, los requisitos del pedido son requisitos formales de la petición de concurso preventivo, y ahí empieza. Para los deudores matriculados y las personas de distintas, nada va de memoria, chicos. O sea, por eso está bien como muy puntual acá en los Power, porque si se van a la ley, no terminan más, porque son cosas muy específicas, porque imagínense que todo el tiempo los abogados de quiebra, los que hacen quiebra, se abocan a la ley y van ajustando toda su normativa, o sea, toda su presentación en función a eso. La idea es que ustedes no sepan al detalle, sino que puedan saber sobremanera, ¿sí?, cuáles son los conceptos generales, manejarlas, saber qué significa un concurso preventivo, cuáles son sus sujetos, cuál es el objeto, para qué sirve, quiénes lo pueden pedir, ¿sí?
¿Qué es esto de la cesación de pago? ¿Cuál es el objetivo del concurso preventivo? ¿Bien? Bueno, profe, justamente en ese sentido le iba a preguntar cómo podíamos resumir un poco, porque la verdad que no creo que llegue a aprenderme todo, aparte de que me cuesta mucho. Que ir siempre por lo básico. Por ejemplo, yo acá les pongo los requisitos formales. ¿Por qué? Porque son importantes. Yo no puedo cortar todo el articulado, pero el artículo les pide todo esto, ¿sí? No es que ustedes tienen que escribir o hablar todo esto, pero sí tienen que saber, ¿sí?, que existen unos requisitos formales que deben cumplirse a la hora de hablar de un concurso preventivo, ¿sí? Pueden nombrar uno, pueden nombrar dos, ¿sí? Ah, bien. O sea, no es necesario, porque claro, son un montón. Y además el 11 es la continuación de este, ¿ves? Porque es bien largo. Claro. Bien. Y a continuación, un pequeño resumen que podamos hacer, digamos. Claro, pueden ir resumiendo, ¿sí? Miren, yo les cuento como nota color del año pasado. Los chicos, como estaban como enloquecidos, porque era un montón, porque encima les saqué un montón, esto quedó, pero para ellos era más todavía, ellos se han dividido las actividades, en el sentido de decir, bueno, nosotros armamos tal cosa, y después en el mismo grupo se compartían los cuadros sinópticos o las distinciones entre una cosa y la otra. Entonces así, recuerden que el año pasado fue todo un dilema porque estábamos todos encerrados, ahora está un poco más abierto, ya casi normal. Pero pasaba de que, como no, o sea, eran los recursos que yo les iba subiendo a la plataforma, con eso no nos daban vuelta. Quizás ustedes pueden hacer lo mismo. Bien. Y por último, no por ello menor, ¿sí?, está más cortito, es el tema de la quiebra. La quiebra directamente, a diferencia del anterior, es un proceso en donde ya es como que quemamos todo lo poco que queda para poder saldar las obligaciones de la sociedad, ¿sí? Recuerden que nosotros la quiebra teníamos la directa, la indirecta y la extensiva, ¿sí? En el caso de la indirecta es cuando fracasa el concurso preventivo y llega a la quiebra, ¿sí? Si el deudor no presenta en términos la propuesta, porque en el caso del concurso preventivo, el deudor tiene que presentar una propuesta, es decir, bueno, ¿cómo les voy a pagar a todos mis acreedores que les estoy debiendo? ¿Sí? Para salir de esta situación de pago. A veces pasa de que no la presentó la propuesta, se venció el plazo, caemos en quiebra, ¿sí? También, o sea, y si la propuesta también es insolvente, digamos, como que los números no le dan, ya ahí se declara en quiebra. Sí. Pero recuerden que para hablar de cesación de pago tiene que ser manifiesta, permanente, ¿sí? Claro, y lo de la permanencia, ¿cómo quedaba eso? Tiempo. Pero, ¿en qué momento, digamos, de cuánto se considera permanente? No hay un plazo establecido, o sea, vos tu estado de cesación de pago ya lo tenés, ya viene como, además los acreedores de alguna manera ya, a ver, no es que, bueno, a los 6 meses, no hay como un plazo específico, ¿sí? Pero ya los hechos reveladores ya te van demostrando que cada vez te vuelve más difícil, mes a mes, ir cumpliendo con eso. Claro, sería en todo el proceso, digamos. Exacto. Se va viendo. Si el deudor no obtuvo las conformidades de los acreedores privilegiados, porque dentro de los acreedores hay distintos tipos de acreedores, tenés los acreedores privilegiados, los acreedores quirografarios, o sea, hay diferentes tipos de acreedores, ¿sí? No vamos a entrar en la clasificación de acreedores porque ahí sí ya nos vamos a enredar, pero hay diferentes tipos de acreedores dependiendo de qué tipo, digamos, dependiendo del tiempo de relación que intervino ese acreedor con el deudor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, voy a ser privilegiado, voy a ser quirografario, o sea, como que hay diferentes niveles. Entonces, primero se le paga a los privilegiados, luego se le pagará a los quirografarios, ¿bien? Si el juez declara procedente la impugnación del acuerdo preventivo, es decir, dice el juez, no, chicos, este acuerdo no va a ir por buen camino por este motivo, pasemos a la quiebra, liquidemos los bienes, o sea, por decisión del juez, también podemos pasar directamente a la quiebra, ¿sí? ¿Qué pasa si el concursado no paga los honorarios? Porque tiene que pagar los honorarios a los abogados que intervienen. El juez lo dictamina los honorarios y no se le paga. Vamos a una quiebra, ¿sí? Si el juez decreta la nulidad del acuerdo privilegiado, dice directamente, el acuerdo privilegiado no se da lugar, ¿sí? Porque se incumple con ciertas normativas exigidas en la ley, pasamos a una quiebra,
¿sí? En esos supuestos es cuando el concurso deviene en quiebra, ¿sí? Acá yo les pude distinguir, y esto es lo que me interesa, ¿sí? Ustedes recuerden que el concurso preventivo, ¿quién lo puede pedir? El deudor. En cambio, en la quiebra puede pedir el deudor o los acreedores, ¿sí? Esa es una de las distinciones como más importantes entre concurso y quiebra, ¿sí? En el caso de la quiebra, deberá cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 11, ¿bien? Deberá poner todos sus bienes en disposición del juzgado, y en el caso del desistimiento, el deudor solamente puede desistir de su pedido de quiebra si demuestra, antes de la primera publicación de edictos, ¿sí?, que ha desaparecido su estado de cesación de pago. Porque cuando entramos, ¿sí?, en un inicio, hay una etapa procesal, que es la publicación de edictos, en donde llamamos a todos los acreedores intervinientes de esta sociedad, porque se está por liquidar, como que los llamamos, los invitamos a que vengan, ¿sí? Aunque generalmente los acreedores saben muy bien con qué sociedades están vinculadas, entonces, pero es un requisito exigido por ley. Entonces, hasta ese momento, hasta antes de la primera publicación, el deudor puede venir y decir: señor juez, puedo levantar mi estado de cesación de pago, lo puedo demostrar con esta documentación, porque tengo todo, ¿sí? Hasta ese momento se puede hacer. De lo contrario, se sigue con el procedimiento de quiebra, ¿sí? En el caso de un pedido de acreedor, la quiebra directa necesaria, ¿sí?, en este supuesto, cualquier acreedor cuyo crédito sea exigible puede pedir la quiebra del deudor excepto su cónyuge, ascendientes o descendientes, ¿sí? ¿Qué significa que sea exigible? A ver, ¿alguno qué entiende cuando dice cuyo crédito es exigible? Que si no le pagaron. Bien, ¿sí? Tal vez. Cuando, pero no es que le pagaron un mes o 2 meses. Cuando ya el incumplimiento es sostenido, es permanente, ¿sí? Y cuando además ese acreedor puede verse, ¿sí?, en una misma situación de otros acreedores, entonces ya no se trata de un solo acreedor, ¿bien? Pueden tratarse de más. Entonces, cualquier acreedor cuyo crédito sea exigible puede pedir la quiebra del deudor, excepto, ¿sí?, que se trate del cónyuge, excepto que se trate de los ascendientes o de los descendientes, ¿sí?, en línea directa. ¿Cuáles son los requisitos? Al pedir la quiebra, el acreedor deberá probar sumariamente la existencia del crédito y su exigibilidad, ¿sí?, demostrar por qué pide, ¿sí?, la quiebra, y que el deudor es un sujeto concursal y algún hecho revelador. Como que esas 3 cosas tengo que presentar si yo, acreedor, ¿sí?, quiero dar inicio a la quiebra de una sociedad comercial que me está debiendo, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento puede desistir el acreedor? Solamente puede desistir de su solicitud mientras el juez no haya citado al deudor. Bien, hasta ese momento puede como volverse para atrás, ¿sí? Y por último, en esta parte, sí, que ya directamente no les pasé por todo el procedimiento de quiebra, porque no es necesario que ustedes lo sepan, pero sí saber para qué es la quiebra, quiénes lo pueden pedir, cuáles son los diferentes tipos y cómo se distingue con el concurso preventivo. Sí es importante que ustedes sepan el artículo 88 que refiere a la sentencia, es decir, al momento en donde el juez declara la quiebra, ¿sí? Esa sentencia en donde el juez dice declarada la quiebra, ¿qué es lo que tiene que contener? Entonces, tiene que contener la individualización del fallido, en caso, es decir, de la persona, del deudor, ¿sí? Y en caso de la sociedad, de los socios ilimitadamente responsables, ¿bien? Tiene que tener toda la individualización de los socios, el orden de anotar la quiebra y de inhibición general de bienes en los registros correspondientes, ¿bien? Porque hay muchos bienes que están inscritos. Pónganse que la sociedad tenga camioneta, o tengan unos vehículos de transporte, o tengan bienes, por ejemplo, que tengan una sede en Yerbabuena, otra en Tafí-Viejo, entonces esos están inscritos, entonces se empieza a inhibir todos esos bienes, porque de allí tomará la quiebra para liquidarlos y luego pagar, ¿sí? Para eso es la sentencia de la quiebra, ¿sí? El orden al fallido y a terceros para que entreguen al síndico los bienes de aquel.
porque en el momento de la quiebra se denomina un síndico, que es como el administrador que va a manejar los bienes hasta tanto el juez resuelva esta situación, ¿sí? La intimación al deudor para que cumpla los requisitos a los que se refieren el artículo 86, ¿sí? Y si no lo hubiese efectuado hasta ese momento, y para que entregue el síndico dentro de 24 horas los libros de comercio, ¿sí? Esa es otra de las etapas. La prohibición de hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces, la orden de interceptar la correspondencia y de entregarla al síndico, intimación al fallido, a los administradores de la sociedad concursada, ¿sí? Apercibimiento de tenerlo por constituido. O sea, es una serie de requisitos que tiene que tener la sentencia. Ustedes no me van a decir todos estos requisitos, ni de memoria ni nada, pero sí pueden nombrar algunos, ¿sí? Si les toca desarrollar el tema de quiebras. Tiene que designarme un síndico. ¿Quién es el síndico? Es el administrador que va a manejar estos bienes hasta tanto, ¿sí?, se resuelva. Lo mismo pasa en el caso de los testamentos, ¿no? En el caso de los sucesorios, del derecho sucesorio, cuando se muere una persona y entran todos sus bienes hasta que se dividen con los herederos. En el caso de los concursos, como hay bienes que están en juego, entonces es importante nombrar una persona, en este caso se nombra un síndico, que va a ser que el juez lo determina, que es la persona encargada, responsable de manejar esos bienes, y después, cuando el juez le diga, bueno, venga señor síndico, necesito que me haga la rendición de cuenta de todos los bienes, queremos ver en qué estado están, ¿sí? Porque ya estamos por liquidar los bienes para poder dar curso a la quiebra, ¿bien? Entonces, todo eso hay que transcribirlo a la sentencia, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Y por último, el tema de la quiebra en la instancia de sentencia es la publicidad. Luego de dictar sentencia, el secretario del juzgado deberá hacer, lo que tiene que hacer es publicarlo por edicto durante 5 días, ¿sí?, en el boletín oficial, generalmente, el estado de la quiebra y las disposiciones del artículo 8, que es el contenido de la sentencia, que es la imagen anterior, ¿sí?, el nombre, el domicilio del síndico y qué puede hacer el deudor frente a la sentencia de quiebra, ¿bien? Puede pedir la conversión de la quiebra en un concurso preventivo, puede interponer un recurso de reposición o puede plantear la incompetencia al juzgado. Generalmente esas son como herramientas en donde los abogados utilizan a la hora de poder ir ganando tiempo, de poder ir buscándole la manera de beneficiar a su cliente, ¿sí? Bien, nos quedamos con remil poco tiempo. Nos queda ver el tema del cibercrimen. El cibercrimen, chicos, bueno, hasta acá el tema de concurso preventivo y quiebras. El tema del cibercrimen, ¿qué me interesa que ustedes sepan? Profesor, ¿eso también vale parcial? El cibercrimen sí. Pero el cibercrimen va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ustedes son programadores. Yo ya los considero como programadores. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a tener armado, ¿sí?, un caso particular. Pueden linkear las páginas, porque hay un montón, ¿sí? Quiero que anoten esto. Van a anotar. Está en la plataforma, ¿no? Ustedes van a tomar como referencia la Ley de Protección de Datos Personales. Esperen que de última ya les comparto la pantalla acá. Quiero que... Esto está igual en la plataforma, chicos, no se preocupen, ¿sí? Lo pueden descargar de ahí. Está la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Grumen y la de Delitos Informáticos. Son esas 4. Sobre esas 4, ustedes tienen que trabajar en un caso en particular. Pueden elegir algún caso a nivel provincial, a nivel nacional o a nivel internacional, ¿sí? Pero la idea, ¿cuál es? Que ustedes tomen de referencia estas normativas, ¿sí?, la de protección de datos personales, propiedad intelectual, grumen y delitos informáticos, ¿sí?, y trabajar con el caso que ustedes hayan elegido. Pueden buscar de todas las instancias, ¿sí? La importancia es que ustedes puedan ahondar ahí, ¿sí? Es un tema que lo tienen que trabajar de manera individual, ¿sí? Porque eso lo tienen que ver en el parcial. Mi sugerencia es que ustedes ya lo tengan armado de antemano, ¿sí?
porque va a ser como una secuencia donde ustedes tienen que, en función a esta normativa, presentar el caso y ver cómo participó la Ley de Protección de Datos Personales o la Ley de Propiedad Intelectual o la Ley de Grooming, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que tuvieron en el caso que ustedes han elegido y que han analizado y que han ahondado y que han investigado, ¿sí? La de delitos informáticos también. ¿Se entiende cuál es la consigna? O sea, tomamos un caso de delito informático, ¿sí?, y lo tratamos de adecuar a las leyes de protección de datos, propiedad intelectual, grooming y no sé cuál era la otra. Sí, la de propiedad de datos, la de protección de datos personales. Es decir, ustedes ¿Una de esas cuatro? Claro, porque no creo que puedan encontrar un caso que cubra con las Que cuatro. tenga las cuatro. Exacto. Pero Claro. ustedes tienen que investigar, tienen que buscar, ¿sí? Traten de siempre de ponerle una introducción, un marco teórico y cuál es la aplicabilidad de la norma al caso que ustedes han elegido, ¿sí? ¿Y eso se entrega en el parcial o Eso se o va a antes? entregar en el parcial, en conjunto. Mi sugerencia es que ustedes ya lo tengan medianamente armado, ¿sí? O sea, lo armamos y según lo que hemos armado, después le presentamos en el parcial. No entiendo muy bien eso. Le mandaríamos Eso como lo un tienen- práctico. eso lo van a presentar el jueves que viene cuando rindan. Ajá, pero podemos presentar la hoja ya hecha, digamos. Claro, eso iba a preguntar. Lo pueden tener tipiado, lo pueden tener tipiado. Lo que sí, chicos, les adelanto, es individual. O sea, yo no Ok. puedo recibir dos iguales. Bien. En el caso del parcial, por ejemplo, así me queda más claro. Nosotros siempre lo hacemos en hoja. Bueno, lo hicimos así el parcial pasado. A esto del cibercrimen lo tenemos preparado y después lo escribimos y les mandamos la foto. ¿Así sería? Lo pueden tener preparado y me lo envían. Me lo tienen que enviar por el WhatsApp, así que no hay problema. Cuando hacemos el O sea, le podemos- lo van a adjuntar. Sí, sí, sí. Le podemos mandar el documento ya tipeado, digamos. Claro, ¿Así? sí. Perfecto. Ah, Así bien. podemos, así. Sí, sí, sí. Lo podemos hacer así. Bien, ok. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta al respecto? Disculpe, yo justo me fui a atender porque viene un técnico. Entonces elegimos un caso de cibercrimen y lo analizamos sabiendo qué ley, digamos, rompió ese caso y bueno, eso, lo presentamos Así es. ese mismo día. Ah, muy bien, perfecto. No va a ser largo el parcial. No se asusten. Va a ser igual que el anterior. Es menor contenido esta parte. Tiene menor contenido. Además, esta parte del cibercrimen, siempre nos queda re poco tiempo. La clase pasada, la comisión pasada nos pasó lo mismo. Así que, si nadie tiene otra duda, los tengo que abandonar porque tengo que entrar y salir y entrar a otra reunión. Cualquier duda o consulta que tengan, me van a enviar, por favor, por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Sí, profe, el temario dijo que lo iba a publicar en el grupo, una especie de temario, ¿puede ser? Yo les voy a pasar por el WhatsApp, pero ahora les pasé acá por el chat, pero es muy sintético. Yo ya les voy a pasar bien, ¿sí? El detalle de cada uno dentro de cada tema, ¿sí? Dentro de cada ley. Ok, profe. Bueno, profe, gracias. Los horarios. Éxito. Me mandan, por favor, el nombre al grupo, ¿sí? Por la asistencia. Ok, profe. Que anden bien. Gracias.